¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Quinto informe de gobierno. Al parecer es el inicio también de un debate importantísimo en el país, el modelo de nación por el que queremos trabajar en los siguientes años, regresar hacia el pasado, mantenerse como hasta ahora, hacer cambios hacia dónde. Por eso no solamente trazaremos algunas consideraciones con respecto al quinto tramo del actual sexenio, sino también hablaremos de lo que pudiera implicar el futuro de esta nación. Bienvenidos a Fondo. A Fondo, con Eduardo Torreblanca. Quinto año de gobierno. Primero que nada, yo quisiera agradecerles a ustedes de manera muy especial el hecho de haber aceptado la invitación esta noche. Y comienzo con una pregunta muy sencilla, breve. La respuesta, por favor, es: ¿estamos hoy mejor que hace 5 años, Mariana? Yo creo que no lo estamos mejor y tampoco lo sentimos mejor, que eso también es muy importante. Sí, la apreciación, Ernesto. Yo creo que la percepción es negativa, pero si analizamos lo que ha pasado en estos 5 años, la verdad es que te destacaría principalmente como un aspecto favorable el hecho de que por fin se hicieron unas reformas estructurales que son realmente importantes para la economía mexicana. Lástima que algunas llegaron muy tarde o que no se han podido implementar con toda la agilidad que uno quisiera. Pero sí estamos mejor. Pues con ese cambio estructural sí estamos mejor. Alfredo. Estamos mejor en algunos sectores, pero en otros estamos mucho peor, como es el sector de la seguridad, que eso ha venido afectando, entre otros, nuestro sector turismo. Entonces tenemos que verificar ese rubro. Ricardo. Considero que estamos reprobados. Como bien dice Alfredo, tenemos dos vertientes, la macro y la micro, la macroeconomía y la microeconomía, hablando en términos económicos. Y la micro, sin duda alguna, está completamente reprobada. Y la macro, pues ahí pasando de panzazo, ¿no? Y el quinto informe de gobierno da motivo para que el propio presidente de la República inicie un debate que me parece que podría ser considerado como el debate por la nación. O sea, ¿es necesario cambiar el modelo? Algo sabrá el presidente, que habla de que no hay necesidad de volver hacia el pasado, articula una serie de argumentos que permitirían invitar al país a mantenerse en la línea de lo que se ha trazado en los pasados 5 años para garantizar que la consolidación de esos cambios estructurales ofrezcan los resultados que se estaban buscando desde que se pensaron. El presidente de la República plantea este debate de debate por la nación más o menos con estas palabras. La disyuntiva es muy clara: seguir construyendo para hacer de México una de las potencias mundiales del siglo XXI o ceder a un modelo del pasado que ya ha fracasado. ¿Ese es el debate, Ernesto? Pues es un debate que lleva tiempo. 18 años al menos. Pues hasta más. Hasta más. Desde el golpe de timón de Miguel de la Madrid a la fecha sigue cuestionándose ese modelo económico. Y los de izquierda le llaman, es el modelo neoliberal. Y yo lo que afirmo es que el modelo mexicano no es ningún modelo neoliberal, sino que es un modelo totalmente inconsistente, ¿no? En el que por un lado hay una serie de políticas públicas populistas y por otro lado hay una serie de incongruencias, digamos, desde el punto de vista, por ejemplo, fiscal o desde el punto de vista burocrático, ¿no? Hoy en día tenemos un esquema fiscal que va totalmente en contra de la inversión y del empleo. Y también tenemos un esquema de sobreregulación en varias industrias que lo que hace al final de cuentas es que el gobierno, en lugar de ayudar a alentar la inversión productiva y el buen desempeño de la economía, la obstaculiza, la bloquea, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí es necesario un cambio de modelo, porque no tenemos ni un modelo de izquierda ni un modelo neoliberal o una economía de mercado que pudiera funcionar. Es un ecléctico. A la mexicana. Es huevos a la mexicana. Mariana, ¿coincidirías con eso? Fíjate que yo coincido en que tenemos un modelo económico completamente inconsistente. Hemos abierto áreas, por supuesto, que
que han generado muchos beneficios, pero al mismo tiempo nos hemos mantenido rezagados en un modelo antiguo, ¿no? Sin embargo, creo que incluso las ventajas que tuvimos durante mucho tiempo ya no lo son tanto. Es decir, por ejemplo, desde el punto de vista de la política fiscal, yo creo que estamos atravesando un momento que no tiene precedentes en cuanto a la ineficiencia del gasto público. Y me parece que en un país en desarrollo como es México, que todavía tiene una demanda enorme por servicios públicos, donde tenemos una pobreza y una desigualdad tremenda, es importantísimo que haya mayor eficiencia en el gasto gubernamental, ¿no? Si no, ¿cuál es el sentido de que le tomes ese dinero a través de impuestos a las empresas? Entonces, yo creo que estamos mostrando signos de verdad de ineficiencia histórica. Uno lo puede constatar, el gasto en infraestructura, a pesar de que se ha aumentado y desde los años 90, el valor agregado en nuestro PIB de este gasto es completamente decreciente. Y esto tiene que ver, yo pienso, que con pues, un contexto institucional muy pobre en cuanto a control, vigilancia, o sea, la corrupción es tremenda todos los días, pero que además la ambición también ha crecido. ¿Por qué? Porque entramos en un proceso de competencia electoral, ¿no? Desde principios del año 2000. Entonces, todo esto ha generado de verdad pues una demanda muy ineficiente. La parte que el gobierno hace en la demanda agregada, pues, y la verdad es que inyecta pues incentivos muy perversos que distorsionan muchísimo la economía. Entonces, no estamos haciendo el papel que podríamos hacer y sí urge repensar ese modelo fiscal. ¿Tú también le presentarías un cambio, Alfredo? Sí, mira, yo creo que el punto de sobreregulación de Ernesto es muy importante porque, por ejemplo, hay una sobreregulación en el sistema financiero mexicano actual que deberían abrirlo, que si bien están los controles de lavado de dinero en este momento, yo creo que hay que ser más flexibles con el sector financiero, porque el sector financiero en algunas partes está en pañales, no tiene los servicios de dólares que otras instituciones extranjeras tienen y que pueden eficientar el sistema financiero mexicano y que esta subregulación lo está impidiendo en este momento. Ricardo. Yo creo que habría que preguntar a cuál pasado se refiere el presidente, ¿no? Si hablamos del pasado a partir de Lázaro Cárdenas hasta los años 70, pues a lo mejor sería bueno, ¿no? Yo creo que hay que cambiar de modelo sin duda alguna. La formación bruta de capital fijo ha dejado de darse, como bien lo menciona Mariana. Ya no hay inversión en capital fijo y sabemos que esa inversión genera productividad y genera crecimiento. Cada vez se invierte más, se deja de invertir más en esa esfera, digamos, y eso nos trae al día de hoy a la pobreza que tenemos, a los bajos salarios, gran parte es producto de la inseguridad y de la corrupción que hoy tenemos. Entonces habría que cambiar el modelo, pero habría que cambiarlo en el sentido, como dicen ustedes, a la mexicana. No adaptar políticas o modelos de otros países, sino hacer un análisis profundo de la economía, de los rezagos que tiene la economía mexicana en el campo, en la industria, en el sector servicios, en el sector financiero y hacer lo propio, ¿no? Por ejemplo, Corea lo hizo en los años 90, lo hizo a la forma coreana y tenemos hoy en día una Corea en un país como un país desarrollado, no como México, ¿no? ¿Corea del Norte o Corea del Sur? Corea del Sur. Bueno, Corea del Un poco Norte obvia la aclaración. Corea del Norte ha tenido avances importantes en cuestiones de armamentismo, no podrás negarlo. Bueno, en todo caso, el presidente de la República hace referencia a buenos resultados económicos, al menos lo plantea así al país en los siguientes términos. Por primera vez en los últimos 4 sexenios se ha registrado un crecimiento positivo en todos los años. En un entorno internacional incierto, México crece, atrae inversiones y genera empleos como no había ocurrido en décadas. Pero también se evita decir que después de muchísimas décadas, no años, décadas, el país al 5º año de gobierno no tiene un solo año con crecimiento superior de 3%, por ejemplo, y que seguimos creciendo a ritmos, bueno... ¿A la mexicana? A la mexicana. Mediocre. Muy mediocre. Porque da para más, ¿no, Mariana? Por supuesto, es totalmente insuficiente para lo que requiere México. Eso es clarísimo, ¿no? Entonces, yo creo que además debemos destacar que todo el tiempo estuvimos creyendo que íbamos a crecer más durante este sexenio y realmente para las metas que se establecieron cada año
quedamos por debajo. Había el compromiso del 5% promedio anual, ¿no? Para finales del sexenio. Para finales del sexenio. Esta administración le apostó fuertísimo a estas reformas estructurales y se atrevió, por ejemplo, a endeudarse en los primeros años de gobierno para artificialmente empujar el crecimiento para arriba. ¿Qué importa que se endeudaran? Al final de cuentas, después venía la bonanza económica. Venía el granizo de dólares. Así es. Y entonces, pues iba a salir muy bien librado este sexenio. Y pues no pasó así. Y yo incluso esa perspectiva la veo noble, porque en el fondo, perdón, pero la deuda se ha destinado a todo tipo de gasto que no podemos pensar que de ese gasto va a derivar en un crecimiento económico, ¿no? O sea, realmente el gobierno se ha dedicado y se dedicó durante mucho tiempo, o sea, los últimos 17 años hemos tenido déficits crecientes que se han ido a financiar gasto corriente, gasto de operación, subsidios y la inversión por los suelos. Está históricamente por los suelos, la inversión física, por ejemplo, repito, en un país con las necesidades de México es inaceptable. Entonces, esa voluntad de querer endeudarse para el crecimiento no me queda a mí muy clara cuando uno revisa las cuentas públicas. Insuficiente el crecimiento, Alfredo. Mira, lo que ahora estaba hablando Peña Nieto de bajar el endeudamiento, pero yo creo que más que bajar el endeudamiento, ya no emitir deuda, hay que refinanciar. En este momento los bonos del Tesoro, por alguna razón macroeconómica, están a niveles en el 10 años de 2.13, que se esperaba que estuvieran 2.60 en este momento. Entonces lo que hay ahorita que es eficientar el uso de los recursos, es decir, refinanciar deuda que cupones que en Pemex o en la deuda de México pagan 6, 5 octavos, 7%, pueden bajar esos endeudamientos a cupones de tal vez 5%. Porque bien Fitch y S&P no han cambiado la perspectiva de México, lo único que la tiene negativo es Moody's, pero no hay ahorita nada de que la bajen la calificación. Entonces, pueden refinanciarse sin problemas. Entonces, esa falta de crecimiento económico, yo creo que es eficientar el uso de los recursos hacia actividades productivas en los diferentes sectores y proteger el sector turismo para la cuestión de entrada de divisas. Sí, necesitamos un octavo y los datos de turismo al primer semestre de este año son muy atractivos. Todo permitiría pensar en que se va a seguir avanzando en la captación de divisas de turismo extranjero, pero si seguimos tolerando la criminalidad en zonas turísticas, vamos a acabar con la gallina de los huevos de oro. Trump mismo ya puso una serie de avisos de ciertos lugares a los que los americanos no deben ir, precisamente por la inseguridad. Entonces, esa parte hay que cuidarla mucho, ¿no? Tiene que tener un orden legal aquí para coadyuvar a la entrada de divisas. Antes de ir contigo, Ricardo, tu punto de vista, a mí me gustaría, ya que viene al caso, recordar lo que dice el presidente de la República respecto al turismo y el avance que ha tenido esa actividad importantísima en materia económica en la presente administración y particularmente en el último año. El turismo es un sector que impulsa las economías locales, generando millones de empleos y dando sustento a miles de familias en todo el país. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, México pasó en 3 años del 15º al 8º lugar en llegada de turistas internacionales. El año pasado nos visitaron un máximo histórico de 35 millones de turistas de todo el mundo. Y hay que recibirlos bien, ¿no? Porque eso de que nos esté cuidando el ejército, pues no es una buena señal para la actividad turística. Ricardo. Mira, quisiera comentarte acerca de si el crecimiento es suficiente y es completamente insuficiente. Hay estudios que dicen que sin ausencia o en ausencia de reformas estructurales, el crecimiento potencial de México debería ser entre 3 y 5%, 3 y 4%. Hoy en día el crecimiento promedio de sexenio es de 2%. Entonces estamos completamente en un crecimiento insuficiente. Ahora, si le agregamos las reformas estructurales, ¿no? Principalmente la telecom, energética y la laboral, tendríamos que tener al menos el crecimiento potencial sin ellas. Y es claro que no lo tenemos. En materia de turismo, yo creo que la coyuntura es buena para México porque el tipo de cambio, hubo una depreciación del tipo de cambio y eso hace que sea más competitivo a los extranjeros venir a México. Sin duda alguna, ese es un factor
que sí es real y que ha incentivado el turismo en México. Sin embargo, habría que poner las políticas públicas concretas para el turismo y sobre todo en la inseguridad, como tú lo acabas de mencionar. Si la inseguridad empieza a crecer, pues habrá avisos y habrá alertas de otros países, no nada más de Estados Unidos, de otros países europeos, canadienses, de Canadá, que van a decir no lleguen a esta zona, y si eso comienza a fluir constantemente, eso va a ser un problema para México. Hay un asunto que te merecerá nuestra atención en el próximo bloque, tiene que ver con la corrupción y con la inseguridad. La inseguridad ya empezamos a tratarla, pero la corrupción bueno, esa es la impresión que tenemos los ciudadanos de que, o sea, no hay decoro, ¿no? O sea, no es la impresión, ¿no? Esa es la realidad. El gobierno diría que no, que sí existe la corrupción, pero que no es tan exagerada como la que estamos nosotros viendo o percibiendo en la calle, ¿no? En distintos indicadores que parten de encuestas, tanto de Banco de México como, por ejemplo, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Nusamétrica, se menciona desde hace varios meses como los principales factores que afectan a los negocios, dos principalmente: la inseguridad y la corrupción. Ambos que tienen que ver con el Estado de Derecho. Y con la actividad económica, ¿no? Finalmente la actividad económica le pega muy fuerte la actividad económica. Vamos a una pausa y regresamos ya directamente con lo que comentó el presidente de la República respecto a este tema, para que nuestros invitados hagan consideraciones al respecto. Hay que decirlo, ante un escenario internacional francamente adverso, la economía de México ha tenido un desempeño positivo muy superior a lo que los expertos anticipaban a finales del año pasado. El crecimiento promedio anual de la economía mexicana en los primeros 4 años de esta administración ha sido de 2.1%. Esto es superior al 1.2% del mismo periodo de la administración pasada. Bien, vamos a hablar específicamente sobre el asunto de la corrupción, que es innegable que la existencia de un panorama muy sombrío que quizá lleve a la presente administración a pasar a la historia como uno de los gobiernos federales que más toleró y propició incluso la corrupción en sus estructuras, ¿no? Esto es lo que el presidente de la República dice sobre el tema de la anticorrupción. Por convicción democrática y deber público, el Gobierno de la República ha respaldado y respaldará la plena implementación de ambos sistemas. Lo he dicho y lo reitero, los servidores públicos debemos conducirnos invariablemente con integridad y apego a la ley en el ejercicio de nuestras responsabilidades. Quienes han sido denunciados como presuntos responsables de actos de corrupción están siendo investigados y procesados por las instituciones correspondientes. Bueno, y lo que falta, ¿no? Ay, lo que vamos a ver. ¿Y lo que falta, Mariana? Lo que falta, yo creo que aparte vamos a empezar el año quizás más tentador de todo el sexenio, ¿no? El 2018. Sí, por supuesto. Es un año muy tentador. Y yo creo que tenemos grandes deficiencias institucionales todavía, a pesar de que tenemos planteado el Sistema Nacional Anticorrupción, el sistema de transparencia, traemos un rezago enorme en términos de diseño institucional comparado con los países desarrollados, en donde es fácil la corrupción en México. Muchas construcciones tendrán que venir. Ya están a todo lo que dan, ¿no? A pesar de los recortes, por ejemplo en la Ciudad de México. Pero déjame decirte que esta deficiencia institucional es realmente exacerbante, ¿no? Por ejemplo, fíjate que el gobierno federal sí tiene una prestación para sus empleados que desde que empieza el sexenio los hacen ahorrar $1 el empleado, $1 el gobierno, para crear un fondo para que al final del sexenio los liquiden, el bono sexenal. Pero en todo el resto del aparato del Estado no existe esta facilidad. Y entonces, ¿qué sucede al final de los sexenios en los gobiernos de los estados o en otro tipo de entidades públicas? Pues que sacan el dinero de donde se pueda. Se lo toman. O piden crédito a Banobras, o vacían el fondo de pensiones, ¿no? Y eso cada sexenio lo vemos y no se corrige, ¿no?
Por poner un ejemplo. El asunto de la corrupción es un asunto gravísimo que pega no solamente en las cuentas económicas, sino también en el ánimo social, Alfredo, ¿no? Nos pega mucho el hecho que veamos tanta impunidad y tanto descaro en el manejo de recursos que debería de jugar en favor de la ciudadanía y su bienestar, y juegan precisamente en todo lo contrario, ¿no? El alto nivel de corrupción significa que alguien está fallando, es decir, que la entidad reguladora y vigiladora se le están yendo los cables. Entonces, yo creo que aparte de una entidad gubernamental, debería haber una entidad fuera de esa entidad que también vigile y diga qué tipo de controles adicionales necesitamos para bajar ese nivel de corrupción. ¿Pero existe compromiso político para erradicar la corrupción? O sea, bueno, debería, porque el PRI ahorita entra a la parte difícil de año electoral, entonces tiene que apretar cables para llegar a donde ellos quisieran. Entonces tiene que hacer mayores esfuerzos en algún sector, que uno de estos es corrupción. Pero no es mi ánimo debatir, por supuesto, pero ha tenido balones importantes y no los ha querido patear. Me refiero, por ejemplo, Odebrecht, creo que somos la única nación en donde no se conocen los nombres de los coludidos en esas partidas de 10.5 o poco más de 10 millones de dólares para empezar, ¿no? No se sabe. En otros países ya hay personas en la cárcel, en procesos abiertos, en prisión precautoria, y en México ni siquiera sabemos los nombres. Y estás hablando de países que enfrentan retos similares a los de México, o sea, países de la región de América Latina que también tienen fuertes niveles de corrupción, que también todos los días están debatidos con este fenómeno, pero han dado pasos mucho más adelante, ¿no? Sus fiscalías han hecho un trabajo de investigación. A mí me causa muchísima indignación ver que no tenemos procesos de investigación adecuados, ¿no? De entrada hay que comenzar con eso, o sea, antes de castigar, oye, el proceso de investigación es algo completamente forzado en una situación de este calibre, ¿no? Simplemente en Guatemala, en estos días, el Congreso está realmente empezando un proceso de desafuero para el presidente por el financiamiento indebido de la campaña. Odebrecht. Sí, ese fue el modelito, ¿no? de la brasileña. Y el Congreso podría realmente revocar el mandato del presidente. Creo que has tocado un punto muy sensible en México, porque me parece que hay un poder que no está para nada a la altura, y es el Congreso. O sea, el Congreso tiene enormes facultades de ser un contrapeso en el uso de los recursos públicos y no lo hace. Simplemente, generalmente se reclama, el gobierno se ha endeudado mucho. El gobierno no se ha endeudado. Quienes han aprobado esa deuda es el Congreso, porque es quien tiene la facultad exclusiva de aprobar endeudamiento. Entonces, quien nos ha endeudado es el Congreso. Se reciben presupuestos que no se revisan. Ahorita va a empezar la discusión fiscal del presupuesto la próxima semana. Se va a entregar a fines de esta. Sí se puede. Y de una vez te digo, el presupuesto que se va a aprobar no es el que se va a ejercer. O sea, tenemos un presupuesto aprobado completamente irreal. Y algo que sucede y que mencionan aquí en esta mesa, que me parece muy importante, es que no tenemos los controles y la vigilancia. Y en efecto, gran cantidad de los recursos públicos se gastan a través de fideicomisos que no cumplen con transparencia ni con las mínimas prácticas de control interno. Y todos los años mandamos muchísimo dinero a estos fideicomisos, en donde pues ni el Congreso está enterado, ni hay un control interno que supervise las decisiones ni los objetivos de estos fideicomisos, ¿no? Entonces ahí tenemos fugas bien importantes que tendríamos que estar tapando. Eso ha hecho mucho daño a la economía, Ricardo. La corrupción es un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Tenemos los famosos casos de Odebrecht, de OHL, el gobernador... Se acaba de destapar, hace pocas horas, se acaban de conocer una serie de fraudes importantísimos de miles de millones de pesos para empezar, ¿no? Y que todo es que a mí me toca lo único, garantizar que se haya gastado el dinero. No hay seguimiento de en qué se gastó, en qué se invirtió. Se compran canastas alimentarias y no saben si se compraron, se pagaron, sí, pero no saben si se compraron, a quién se distribuyeron. O sea, es un fenómeno muy complejo y afecta a la vida económica y a la vida institucional. Y yo quisiera agregar uno más, a los derechos humanos, ¿no? La impunidad, la falta de regulación, de seguimiento, el sistema de justicia, además de que afecta a la actividad económica, ya sea para que tú vayas a tramitar hacer un trámite para abrir una empresa, o vayas a reclamar algo, o un trámite de obra, por ejemplo. Además de eso, afecta a los derechos humanos,
¿no? Y tenemos los casos en este sexenio, casos muy conocidos como el de Tlatlaya, el de Ayotzinapa, el de Tanguato, ¿no? Que son casos en donde la corrupción se está ahí, está presente y no ha habido una respuesta a todos los afectados, ¿no? Y los miles de desaparecidos que hay hoy en día. Alfredo es un financiero, un economista que se ha dedicado gran parte de su vida profesional al trabajo de manejo de deuda soberana. Lo ha hecho en el extranjero. Ha estado como representante de nuestras instituciones financieras en el extranjero. Correcto. O bien ha trabajado directamente con instituciones financieras, fundamentalmente en la Unión Americana, en varios estados de la Unión Americana. Varios estados de la Unión Americana. Yo te pregunto, Alfredo, ¿pega en el ánimo de los inversionistas internacionales el que vean el desparpajo con el que México se manejan los recursos o lo pasan por alto? Yo te diría que lo pasan por alto. No es algo en lo que ellos se fijen directamente. Ellos básicamente se fijan en el Estado de Derecho, que estén garantizado su dinero, que no tenga problemas de regreso su dinero, que tengan confianza en el país. Esa parte no la ven tanto. O sea, los recursos de los inversionistas extranjeros se siguen dando, siguen viniendo recursos a México de la parte extranjera. Hay mucha inversión en pesos al día de hoy y va a seguir creciendo, porque de alguna manera este gobierno les ha dado a conocer confianza en su seguridad propio gobierno. De esos recursos que ellos ponen sobre la mesa. Sí. 60% de la tenencia de valores gubernamentales en pesos está en manos de extranjeros. O sea, son 100,000 millones de dólares. Correcto. Bueno, antes de ir a una tercera pausa, valdría la pena revisar qué es lo que dice el presidente de la República en el tema de seguridad pública. Eso fue lo que expresó. El respaldo subsidiario de las fuerzas federales en favor de la tranquilidad de las familias en diversas zonas del país ha sido importante, pero no puede ni debe ser permanente. Por lo anterior, hago un respetuoso llamado al Congreso de la Unión para que discuta y, en su caso, apruebe las modificaciones pendientes al marco legal en materia de seguridad pública y de seguridad interior. Bueno, eso fue lo que él expresó. Yo no sé hasta cuándo va a aguantar el ejército mexicano un papel para el que no originalmente no estaba preparado, o a lo mejor sí preparado, pero no era precisamente sus funciones. Me gustaría que después de una pausa pudiéramos ya entrar a la parte del debate por la nación. Hay que cambiar el modelo económico para ofrecer mejores resultados al país. No hay que cambiar nada, hay que cambiar parte. ¿Qué es lo que tendrían ustedes como sugerencia para que se hiciera un cambio, si es que hay que hacer algún cambio, que mejoren los resultados que no nos dejan, debo de entender, satisfechos? O a muy pocos dejan satisfechos y la mayor parte de la población no queda satisfecha, decir, por la manera en que sentimos el ejercicio gubernamental federal. Así es que, si me lo permiten, vamos a una pausa y regresamos aquí a fondo. Habiendo seguido el quinto informe de gobierno, me da la impresión, como mexicano lo menciono, que el presidente más bien se inclinaría por aconsejar que el país profundice lo que se ha hecho en la presente administración para obtener quizá finalmente los logros de esas reformas estructurales en los siguientes años, y le daría la espalda a la alternativa de regresar a patrones de populismo que según él han dado ya muestras claras de fracaso y que pudieran significar al país un rotundo fracaso. Yo les pregunto, ¿aguanta el modelo como para seguir esperando beneficios que no ha dado hasta el momento, Ernesto? Mira, yo resumiría, digamos, como temas pendientes, 8 principales. Primero, la inseguridad. Oye, pues hace un mes mataron a un primo mío en su negocio en Puerto Vallarta. El día de ayer, pues ves la nota de los periódicos y pues fácil hay unos 15 o 20 muertos, al final de cuentas, en distintas ciudades por el derecho de piso. Es una metástasis que traemos
dentro del país y que le pega principalmente a los pequeños negocios. Segundo, la corrupción. Hemos adoptado aquí un modelo de un fiscal de la nación. Yo confrontaría este modelo con el que tiene Chile, donde el contralor está al nivel del presidente y le puede hacer una auditoría al presidente. Está al mismo nivel y no es nombrado por el presidente, ¿no? El tercer lugar, un esquema fiscal que aliente la inversión y el empleo, no como ahora, que al contrario, ¿no? Tiene una cuestión de un formato de impuestos que al contrario desalienta la inversión y el empleo. 4, el aspecto de la desregulación, o sea, hemos sobreregulado muchos sectores, que creo que hay que dar marcha atrás, hay que revisar esa sobreregulación. 5, la educación, si no tenemos educación de buena calidad, de excelencia, no vamos a ir a ningún lado. ¿Cómo es posible que hoy todavía en las escuelas públicas, para primaria, se den 4 horas de clase? Ese es el horario, ¿no? ¿Qué pueden aprender los alumnos en tan solo 4 horas? Y ni qué decir del inglés o de la educación secundaria y profesional, ¿no? Por último, la productividad. Sí tenemos un serio problema de productividad al final de cuentas. Viene un problema enorme en la reforma de pensiones y, como octavo punto, creo que todavía hay mucho que hacer en la reforma en el mercado de trabajo, ¿no? No puede ser que todavía tengamos, por ejemplo, los sindicatos opacos que eternizan a sus líderes y que son también una fuente de corrupción tremenda y que en lugar de ayudar a los trabajadores, simplemente les quitan parte de su dinero para enriquecer a los líderes, ¿no? Esas serían tus propuestas, digamos. 8 puntos. Alfredo, ¿tú qué crees que es necesario cambiar? ¿O qué cambiarías? Mira, ¿O qué propondrías cambiar? Hay que cambiar el modelo económico para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. ¿Cómo lo haces? Bueno, un problema grave de México que siempre ha sido es que el tamaño gubernamental es demasiado, es muy grande. En los Estados Unidos el tamaño gubernamental es muy pequeño. Entonces lo que hay que hacer es disminuir el tamaño gubernamental, bajar el gasto ahí y apoyar esquemas de productividad, como dice Ernesto, o sea, aumentar la parte empresarial, que es la que puede aumentar la calidad de vida de los mexicanos. Porque si tú solamente te dedicas a aumentar el gobierno, entonces son actividades no productivas que no se reflejan en el Producto Interno Bruto. En cambio, si te dedicas a la parte empresarial, incrementas el Producto Interno Bruto. Entonces, ahí hay que cambiar el modelo económico. Mariana. Bueno, yo creo que hay 2 grandes temas para mí indispensables a cambiar inmediatamente. El primero, por supuesto, corrupción. Me parece que genera una distorsión enorme en la economía, en la sociedad, en el Estado de Derecho, que no nos permite avanzar en ninguna otra política. Creo que incluso la inseguridad está como está también, porque primero tenemos un fenómeno de corrupción y además está muy documentado con el Foro Económico Mundial, que establece que ese es el principal problema de la competitividad de México. Entonces me parece que ahí va a ser muy importante continuar con la implementación, la buena implementación de las reformas anticorrupción y voltear a ver el tema de la contratación pública, que ha generado otra metástasis tremenda en corrupción. Nada más yo pongo la comparación de lo que es Declaranet, es decir, el sistema para hacer las declaraciones de impuestos, que tiene un avance muy por encima de lo que es Compranet, que es el sistema que utiliza el gobierno para adquirir sus servicios de obra pública. Uno es de vanguardia. Tú el día de hoy no puedes declarar en papel, porque el gobierno sigue comprando en papel, lo que permite una ineficiencia y un fraude tremendo. Entonces tenemos que digitalizar la política de contratación pública, pero ayer, ¿no? Eso es así como de mañana, hay que empezarlo a hacer y el gobierno tiene que responsabilizarse en ese sentido para inyectar mejores incentivos a la economía, porque es un capitalismo de cuates, como ya se ha documentado muchas veces. Y el otro gran tema creo que es la parte fiscal. Es decir, tenemos un presupuesto que efectivamente ha aumentado, una reforma hacendaria que trajo muchísimos recursos al gobierno
adicionales, así como también el impuesto a las gasolinas, y lo que hacemos es cada vez transferir más recursos a los estados, a gobernadores que luego estamos persiguiendo por todos los países porque resulta que robaron o desviaron recursos y han cometido fraude, y no estamos teniendo una política pública que incentive a la gestión local a fortalecerse, a mejorarse. Simplemente de manera inercial les mandamos más dinero cada año. Ahí hay muy pocos controles por parte del ejercicio de recursos del Congreso y estamos en un sistema, en un círculo vicioso de fomentar, acrecentar la corrupción. Entonces tenemos que generar capacidad local para recaudar recursos, para que enfrenten el costo político de lo que es recaudar y aprendan a usarlos mejor y controlar más el recurso en ese sentido y destinarlo. Yo coincido totalmente, este recurso tiene que destinarse a la inversión tanto física como de capital humano, ¿no? Con miras a que mejore la productividad. Entonces sí es una reorientación completa de la parte fiscal la que se tiene que hacer y que además no va a poder retrasarse mucho, porque con los pendientes en pensiones, el enorme costo financiero que traemos ahorita en la deuda pública, no van a alcanzar los recursos para, digamos, solventar las necesidades, incluso ya en el corto plazo. Ricardo, yo tengo 5 propuestas y hay que cambiar, hay que quitar lo que no sirve y mejorar lo que ya está y que sirve muy bien. Una de ellas es disminuir la desigualdad y la pobreza, ¿no? En México, este sexenio comenzó con una reforma laboral que pretendía flexibilizar el mercado laboral. Y no sirvió de mucho, ¿no? En México el mercado en términos nominales el mercado laboral es rígido, pero en términos reales no es rígido. O sea, realmente el trabajador mexicano se adapta a las condiciones de pago y es productivo. Entonces yo creo que ahí eso es un tema importante. El mercado laboral y la reforma del mercado laboral hay que mejorarla o en su defecto hay que reformarla para que en términos reales el trabajador mexicano tenga más ingresos. Eso es fundamental. La otra es tener una política fiscal anticíclica. Hoy en día la política fiscal, desde hace 20 años, la política fiscal pretende ser procíclica. Entonces, en épocas de vacas flacas, pues ellos también le recortan y la economía pues, se hunde más, ¿no? Esa es otra. 2, tener un sector industrial y un sector agropecuario fuerte. Hoy en día el campo está vaciándose. En las comunidades más pequeñas se están vaciando y no hay producción agropecuaria. Tenemos una balanza comercial agropecuaria deficitaria, ¿no? Lo único que nos rescata es el aguacate, el jitomate y otro producto más. Y un sector industrial en el que haya inversión física y eso genere que haya más productividad. Todo esto junto con los derechos de propiedad. En México los derechos de propiedad están de alguna manera bien definidos y se trata de reservar y de preservar eso. Sin embargo, hay que mejorarlos y hay que hacer que eso que se siga continuando para que todo este círculo, digamos un círculo vicioso, redunde en menor pobreza, mejores salarios y mejor productividad en el campo y en la industria, que son los más afectados. Esas, digamos, son las 5 vertientes. Me gustaría retomar, por ejemplo, el caso del sector agroalimentario, al que el presidente hace referencia en los siguientes términos. Entre enero de 2013 y junio de 2017, las exportaciones agropecuarias y pesqueras sumaron casi 60,000 millones de dólares, 59% superiores a las del mismo periodo de la administración anterior. Por primera vez en 20 años, exportamos más productos agroalimentarios de los que importamos. Pero no es el sector agrícola, los productos agrícolas, los que están ejerciendo presiones inflacionarias. Mira, cuando ha subido el tipo de cambio, sí el precio internacional de varios productos sube y genera aquí lo que se llama un choque de oferta, ¿no? Un incremento en los precios aquí. Por ejemplo, ha pasado con el maíz, sí, que ha presionado el precio de la tortilla. Lo que está refiriendo el presidente Peña, sí es que si ves los números de balanza de comercio exterior, sí ha habido un impulso a las exportaciones agrícolas, pero aquí el problema que me parece es muy obvio, es quiénes son los que se están beneficiando de este incremento de las exportaciones. Y yo te diría, básicamente son gente de mayores recursos que ha podido invertir en la nueva tecnología que hay, hidropónica, etcétera, para poder competir en los mercados internacionales con producto agrícola y con empaque que cumple todas las condiciones de la FDA. Mientras que la mitad del campo... Mientras que la gente tradicional del campo pues sigue teniendo que o sembrar amapola o migrar a Estados Unidos.
Sí, y habría que ver también el tema de cantidades. No sé si esto sea un monto de valor, lo que él está haciendo referencia, Sí, es decir, en el valor y no tanto en la cantidad, Sí. ¿no? Porque supongo todas estas nuevas tecnologías han beneficiado la exportación de hortalizas que, bueno, tienen un valor agregado importante, lo cual está muy bien, pero no necesariamente en cantidad de producto, es decir, de cantidad de alimentos. O sea, habría que ver en términos de la cantidad. Si somos realmente, tenemos un superávit ahí. Yo creo que México sigue siendo deficitario en la producción de los alimentos que requiere su población. Tenemos una dependencia alimentaria Sí. importante. En algunos productos sí. Sí, es que en cantidad de alimentos, te digo, a lo mejor en valor sí tenemos el superávit, pero en cantidad... Mira, no. los alimentos básicos, que es el frijol, el trigo, el maíz, la cebada, México es deficitario. Y eso es en gran parte porque no hay una política agropecuaria, ¿no? Todo, como te decía, la extensión de hectáreas que producen estos bienes o productos básicos cada vez es menor. Y gracias, claro, porque los tenemos que importar. Entonces, eso genera también una presión en la balanza de pagos. Por eso es que tenemos esas inflaciones. En leche, por ejemplo, somos deficitarios en la producción de leche, ¿no? Se importa, la balanza comercial agropecuaria en ese producto es deficitaria, cuando en México debería de haber, tú que eres experto en pymes, una política que apoya a las pymes agropecuarias o agroindustriales, como dice Ernesto, ¿no? Pymes, no necesariamente los grandes productores o los más tecnificados, sino pymes que paulatinamente vayan siendo más competitivos en el mercado nacional interno, porque es un mercado grande y está creciendo, pero también en el mercado internacional. Ese es un gran sector y un gran problema que hay que enfrentar. Antes de irnos, ¿alguna consideración tuya? Sí, no hay que olvidar que Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo apoyan al sector agrícola y al agroindustrial a través de los financiamientos, a través de los bancos de desarrollo de Banco Nacional Financiera y Banco Mext. Entonces, hay que ver en qué están fallando o qué hay que impulsar más, a qué tipo de productos hay que impulsarlos más a través de estos financiamientos, porque también ayudan a desarrollar empresas y a desarrollar agroindustria. Entonces, ¿en qué se está fallando? Hay que revisarlo para que podamos crecer en esos rubros. Bueno, esa es la entrada al siguiente y último bloque del programa, ¿no? Finalmente, lo que debería de procurar cualquier gobierno es mejorar las condiciones de vida de su población y darle mejores expectativas para su futuro, ¿no? Futuro de las familias mexicanas. Sin embargo, yo tengo la impresión, y creo que comparten ustedes esa inquietud que ronda en la calle, de que estamos no en las mejores condiciones y que lejos de tener una perspectiva futura tranquila o halagadora o segura o clara al menos, las cosas se ven cada vez más turbias y más complicadas, y en una economía que sigue siendo en la microeconomía muy atorada, ¿no? Ustedes prácticamente ninguno expresó aquí antes que no haya necesidad de cambio alguno. Todos apuntan la necesidad de cambios y ajustes al modelo. Si les parece bien, hacemos una pausa y regresamos ya específicamente sobre qué es las conclusiones de este ejercicio televisivo. Vamos a cambiar, hacia dónde vamos a cambiar, a qué le tiene miedo el actual gobierno, ¿no? ¿Por qué no se aplica, no? ¿Por qué no se aplicó a tiempo para que no manifestar esa profunda preocupación de lo que pueda venir en adelante? Así es que, si le parece, vemos una pausa y continuamos. No vayan a generar una crisis macro por decir eso. Oye, pero ¿sería Nos va la a afectar a corrupción? todos. ¿La entrada sería la corrupción? ¿La parte que hay que cambiar? ¿Ese sea, desde tu punto de vista, la parte más...? Por supuesto. Sí. Sí, corrupción, por supuesto. Me parece que hay ineficiencia en el resto de políticas por el tema de corrupción. ¿Hay negligencia en el rigor del seguimiento del caso de corrupción? Yo creo que sí hay negligencia, yo creo que estamos atorados. Y necesitamos realmente empezar a domar al monstruo de 1000 cabezas que es la corrupción. Y sería, según interpreto de tus respuestas, el asunto de la rendición de cuentas, seguimiento y evaluación certera, puntual de lo que se hace con el recurso. Es que tiene que haber un balance entre las políticas que previenen corrupción,
porque combatir la corrupción es difícil incluso hasta en Suecia. Me explicó, toma mucho tiempo los casos de corrupción y además el desvío de fondos públicos tiene un efecto tremendo en el impacto hacia las personas, ¿no? Los fondos que se desviaron dejaron de ser medicamentos, dejaron de ser clases, dejaron de ser infraestructura. Entonces, ese impacto negativo de privación hacia la población te va retardando tu desarrollo. Entonces, ese impacto es el que tú, primero que nada, quieres evitar que suceda. Y eso se requiere muchas políticas de prevención que hoy día no tenemos, además de un efectivo combate. Alfredo. Yo creo que el gobierno actual se va a fijar en no cometer errores, en tratar de cerrar filas, para permitir los apoyos, un mayor apoyo al PRI y tratar de disminuir la fuerza que hasta ahorita Morena quisiera tener a nivel nacional, que no la tiene, solamente la tiene en la Ciudad de México. Pero realmente creo que van a tratar de no cometer errores de no cometer más errores. Más errores, claro. Más. Bueno, claro. Ya hay una cuota generosa en algunas cuestiones. Ricardo. Yo creo que hay dos temas. Uno es la corrupción y la impunidad. El presidente Ernesto Zedillo decía instituciones. Eso hay que combatirlo y es fundamental porque afecta no nada más la vida económica, sino la vida social y de derechos humanos. Y la otra es preservar un entorno de competencia, ¿no? Hoy vemos, y en todos los sectores de la actividad económica vemos que no hay competencia, que hay una o dos o tres o cinco o 10 empresas que dominan el mercado, tanto interno como de importación y de exportación. Entonces hay que preservar y hay que fomentar la competencia para que eso redunde en un mayor desarrollo económico. Ernesto Farrell. Bueno, pues creo que de aquí a las elecciones del 2018 sí vamos a tener un panorama pues, bastante revueltito, ¿no? Por un lado, no hay certeza de una negociación del TLC exitosa, ¿no? Y no se descartaría la amenaza del señor Trump de una orden ejecutiva para salirse para que Estados Unidos salga del TLC, aunque quizás el Congreso no lo avale, ¿no? Pero no se descartan esos aspavientos. Por otro lado, vas a tener una competencia electoral intensa donde es previsible, porque nada más lleva 18 años de ventaja, el señor Andrés Manuel López Obrador, pues con un discurso antimercado, antirreformas, anti-TLC, al estilo Trump o al estilo de Chávez o de Brexit, ¿no? Pues trate de capitalizar el descontento de la gente con esta corrupción, con este malestar económico, con esta falta de oportunidades, y entonces va a presentar, cuando inicien las campañas, pues una ventaja enorme respecto de los candidatos que se nombren en las otras opciones, y esto a su vez pues puede generar pues mucho nerviosismo económico. No será la última vez que tengamos el placer de contar con ustedes aquí en esta mesa, porque me imagino que después de iniciando ya el 2018 este será un mar muy revuelto. Correcto. Que ofrezca muchas sorpresas, algunas agradables y algunas otras muy desagradables. Ernesto Farrell, muchas gracias. Te agradezco mucho, gracias. Mucho gusto también. Gracias, Mariana. Gracias, te lo aprecio mucho. Muchas gracias. Alfredo, gracias, Alfredo. Es tu casa, gracias. Muchas gracias. Carlos, gracias. Bueno, pues todos esperamos lo mejor, ¿no? Bien decía el dicho, dice, vamos a esperar lo mejor y preparémonos para lo peor, ¿no? Es un buen consejo. Gracias, hasta la próxima. Aquí a fondo.